Bueno, indicarles nada más que la decisión anunciada por el señor presidente de la República la mañana de hoy toma por sorpresa al sector, una decisión que se ha tomado sin la consulta, sin el debido diálogo que nosotros hubiéramos esperado. Lo segundo es que la decisión afecta seriamente a la competitividad de un sector que, como ustedes han visto, está poniendo todos sus esfuerzos para sostener el empleo en el país y generar divisas. El sector camaronero es el principal generador de divisas en materia exportadora y un importante generador de empleo con más de 275.000 plazas de trabajo. Y una decisión que encarezca sus costos afecta seriamente su competitividad, pero lo que más nos preocupa es que a los productores más vulnerables los pone al borde de la quiebra. La decisión como tal afecta al 82% del hectariaje camaronero nacional. Se dice que se deja por fuera a camaroneros con hectariajes menores a 30 hectáreas, es decir, a los más vulnerables, pero nos preguntamos nosotros qué sucede con un camaronero de 31 hectáreas. Una hectárea más no lo hace grande, como ha mencionado el señor presidente, sigue siendo un productor con graves dificultades para tecnificar sus predios, con graves dificultades para producir volúmenes que lo vuelvan un productor competitivo. Por tanto, cuando se acota de esta manera la medida, nosotros la consideramos una manera antitécnica de diferenciar a los productores camaroneros del país, se está afectando al 82% del hectariaje camaronero nacional. Ahora, más allá de a quién se afecte, se lo hace en el peor momento posible, porque como ustedes saben, el sector camaronero está enfrentando una crisis de precio de mercado, crisis que está afectando a todo nivel a la cadena. Entonces, ahondar más, agregar costos en un momento en que el ingreso se contrae de forma preocupante porque los precios se desploman en los mercados internacionales, sin duda la decisión se toma en el peor momento posible. Ahora, hablemos un poco sobre la focalización que el gobierno nacional ha buscado a través de esta medida. Número uno, el sector camaronero asume una serie de costos que no debería asumir. Si vamos a hablar de subsidios, vamos a ser un poco más específico en aquello. Asumimos costos que encarecen nuestra producción. Por ejemplo, pagamos centenas de millones de dólares en impuestos y en aportaciones, y sin embargo, nuestros trabajadores no reciben los servicios públicos de salud que merecen. Servicios públicos de salud que finalmente le toca responder al empleador y cubrirlos con recursos propios. Segundo, infraestructura vial. Daños en vehículos y mantenimientos que tenemos que generar porque la infraestructura vial está desatendida. Servicios públicos ineficientes que demandan que el sector privado destine horas en exceso para poder realizar los trámites que durante todo este tiempo no se han podido mejorar y que le generan costo al sector productivo. Inseguridad, responsabilidad exclusiva del Estado y que sin embargo, como no se ha podido brindar seguridad al ciudadano e inclusive al sector productivo, nos toca a los camaroneros hacer frente a estos índices de inseguridad con recursos privados. ¿Cuánto le cuesta al sector camaronero hacer frente a la inseguridad que este gobierno no puede dotarnos? 80 millones de dólares al año. Ustedes lo saben, en equipamiento, en guardias armados, en custodios que tienen que acompañar ya no solo a los camiones de camarón, sino a los camiones de alimento balanceado, porque hasta el alimento balanceado se roban el día de hoy en el Ecuador. Eso no le sucede a ningún camaronero en el mundo, señores. Y nosotros tenemos que asumir ese costo, que es una responsabilidad estatal. Entonces, al final, ¿quién termina subsidiando a quién? ¿El sector público al privado o el privado al público, cubriendo aquellas ineficiencias que no se han podido trabajar? Mientras se anuncia sorpresivamente esta medida, no existe una sola decisión que apuntale la competitividad de los sectores productivos ni de los sectores productivos exportadores. Por darles un ejemplo, ustedes seguro habrán escuchado declaraciones esta mañana y habrán algunas otras más que justificarán medidas como esta frente a la negociación de acuerdos comerciales que harán competitivas a las exportaciones. Vean, señores, eso equivale como a decir, te doy un golpe hoy, pero te consigo la medicina del dolor de aquí a 3 años. Los acuerdos comerciales funcionan igual. Si bien es cierto, son positivos, sus efectos se verán recién en 3 años por lo menos, hasta que culminen las negociaciones, los califiquen la Corte Constitucional, los apruebe la Asamblea Nacional y entren en vigor. Entonces, ya hablemos las cosas como son. Los acuerdos comerciales son positivos, pero no generarán impactos favorables en el corto plazo al país. Los veremos en el largo plazo. Entonces, no se puede decir que esta medida se sopesa con la negociación de acuerdos comerciales que se están llevando a cabo, que dicho sea de paso, por supuesto que aprobamos. Sin embargo,
el sector ha propuesto iniciativas que permitan transitar del uso de combustibles fósiles hacia otras energías más limpias y que los hagan más eficientes. Por supuesto que lo hemos hecho. Desde el día 1 de esta administración, inclusive cuando quienes hoy administran el Estado eran candidatos, se les comentó del proyecto de electrificación camaronera aprobado por la CAF de más de 200 millones de dólares que permitiría electrificar a 60.000 hectáreas de camaroneras. Ese proyecto lleva 2 años congelado en esta administración. Este ha sido un proyecto que incluso está al borde de perderse porque la Corporación Andina de Fomento ha extendido por 3 ocasiones el plazo para la firma del contrato gracias a gestiones del sector privado. Y lamentablemente, ni el Ministerio de Finanzas en sus 2 ministros que han estado a cargo de esa cartera, ni el Ministerio de la Producción, ni el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, que debería ser el más interesado en que nos movamos a energía limpia, han liderado la implementación de dicho proyecto para tecnificar camaroneras, para hacerlas más eficientes y, por supuesto, para moverlas del uso del diésel hacia energías más limpias. Ese proyecto no ha avanzado absolutamente nada, proyecto que también en el mediano plazo va a generar resultados. Sin embargo, para quienes sí han tenido la fortuna y los recursos para electrificarse por su cuenta, resulta que el Estado ya menciona que las tarifas eléctricas para el sector rural también están siendo subsidiadas y que serían revisadas. Entonces, si no hay certeza jurídica, si no hay certeza de la tarifa que vamos a pagar, ¿cómo nos pueden pedir que nos movamos a otra fuente energética si incluso ya se habla de revisar las tarifas eléctricas al sector rural? Entonces, esa política tampoco avanza. Otros asuntos que el sector ha propuesto y que sin embargo le siguen significando costos. Laboratorios oficiales que deben brindar servicio al sector exportador y que nos cobran al año 8 millones de dólares para proveernos de ese servicio de laboratorio, al día de hoy no reciben la aprobación del ministro de Finanzas para recibir, óigase bien, menos de 3 millones de dólares para presupuesto operativo anual. Es decir, recaudan los recursos, tienen los recursos por autogestión y el Ministerio de Finanzas se los limita para que den servicios eficientes al sector exportador. Entonces le toca al sector exportador suplir esa falta de recursos porque resulta que el Ministerio de Finanzas le da otro fin a los recursos que recauda esta institución del mismo sector exportador. Es decir, a usted le cobran por un servicio para que sea eficiente y el Ministerio de Finanzas decide que el recurso no se lo va a entregar y por tanto el sector privado paga la ineficiencia a un costo de 8 millones de dólares anuales. Y otro más, el sector privado está obligado a la adquisición de soya nacional que cuesta 50% más cara que la soya importada. Entonces al sector camaronero, a su cadena de valor, le cuesta 15 millones de dólares al año esa política pública que lo que genera es un subsidio cruzado entre privados que se lo obligan a pagar al sector. Entonces si usted empieza a sumar la política de precios diferenciados al diésel era una política que de alguna manera generaba balance frente a todas estas ineficiencias que nosotros hemos advertido porque son parte de nuestro plan estratégico, debían ser atendidas para poder evitar el impacto que hoy se está generando. Y sin embargo, lo que se decide es eliminar esa política, generar un costo de 16 centavos adicionales por libra producida, sin una contraprestación que evite el impacto a la competitividad del sector productivo o a la rentabilidad de pequeños productores que hoy quedan desamparados ante esta medida. No se puede decir que no hemos propuesto alternativas. Aquí hemos demostrado cómo muchas de ellas las hemos puesto sobre la mesa, incluso las hemos denunciado públicamente y lamentablemente la falta de ejecución de esta administración nos lleva a puntualizar nuevamente, porque si vamos a sincerar la economía, como se dice desde la cartera de Economía y Finanzas, sincerémosla pues adecuadamente. Hablemos de la política de fijación de precios y de la ilegal política de fijación de cupos de importación, porque sí, pues se nos pide que hagamos la adquisición de soya para que no tengamos problema en la aprobación de cupos de importación de soya, cuando eso a claras luces es ilegal ante la Unión Europea, con la que tenemos un acuerdo de libre comercio, con los Estados Unidos, uno de nuestros principales proveedores de soya, con lo que siempre decimos queremos negociar un acuerdo de libre comercio. Entonces, si vamos a sincerarla, sincerémosla adecuadamente. Y finalmente, 2 puntos nada más para finalizar y agradecerle su presencia. Número 1, lo que se está solucionando aquí, lo que digamos que la brecha que se está cerrando corresponde a menos del 15% del combustible subsidiado en el Ecuador, señores. Pongamos las cosas en contexto. Aquí lo que se está haciendo es atacar al 15% del combustible que es subsidiado en el país. Combustible que, dicho sea de paso, su uso era cada vez más eficiente, porque si ustedes revisan las estadísticas verán que el sector generaba más volumen de exportación con el mismo combustible. Es decir, nosotros
hemos invertido en eficiencia justamente para ser más productivos con el mismo galón de combustible. Es decir, era casi que una política de fomento. Sin embargo, quedan por fuera el resto de ciudadanos que se movilizan con este combustible subsidiado, que no generan empleo a través de ese combustible y sobre los cuales todavía no se dice nada. Es decir, se quiere pretender decir que se está dando solución sobre el 15% cuando queda por fuera el 85%, afectando a un sector productivo. Y finalmente, también yo creo que estos temas deben debatirse técnicamente. Nuestro gremio se ha caracterizado así, siempre con sustento, con datos, siempre, inclusive cuando se impuso aportaciones temporales por la vía de la Asamblea Nacional, esta Cámara no salió a atacar esas aportaciones, sino que una vez más, como lo hemos sido con todas las administraciones, no solo con esta, fuimos solidarios en ese aporte que nos ha costado millones de dólares, como le ha costado al resto de sectores productivos.